Hola chicos de séptimo básico, espero se encuentren muy bien. El video que les voy a presentar hoy día corresponde a la clase del día miércoles 1 de abril, ¿ya? En la cual vamos a seguir trabajando con la unidad 1, que habla de la hominización, las primeras civilizaciones. ¿Ya? Vamos a trabajar el objetivo de caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones, ¿cierto? Y todos sus antecedentes. Vamos a partir recordando algunos conceptos y internalizando algunos nuevos, ¿ya? Partí del principio de la unidad, ya que quiero que ustedes también entiendan, ¿cierto?, de qué se trata este contenido y refuercen algunos contenidos que no les quedaron muy claros, ya sea en la guía o en las actividades que han realizado, ¿ya? Vamos a partir recordando qué es el proceso de hominización, ¿ya? Es el proceso que transformó progresivamente, ¿cierto?, el linaje de los primates en humanos. El proceso evolutivo, biológico y cultural desarrollado a modo de organización, de costumbre, ¿cierto?, de herramienta, de modo de vida, ¿ya? Después tenemos cuál es el tiempo en que se desarrollaron los primeros seres humanos. El proceso de evolución de los seres humanos ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido como prehistoria. Esta se divide en paleolítico y en neolítico. ¿Qué especies forman parte del proceso evolutivo de los seres humanos? Los cambios biológicos y culturales que fueron parte del proceso evolutivo de la especie humana. Se produjeron, ¿cierto?, a lo largo de millones de años, de manera gradual y discontinua, ya entre la evolución, ¿cierto?, de estos primates, de estos primeros hombres, ¿cierto? Tenemos el Australopithecus, que lo encontramos en África, y medía aproximadamente 1,25 m, ¿ya? Caminaba de forma erguida y liberó sus manos al andar. Después tenemos el Homo habilis, que aparece en África, ¿cierto?, y mide 1,40 aproximadamente, disculpen. Creó herramientas para diversos fines, ¿ya? Luego tenemos el Homo erectus, que se encuentra en África, Europa, Asia y Oceanía. Mide 1,70 m aproximadamente y utilizó el fuego. Fue el primero en utilizar el fuego. Luego tenemos el Homo neanderthalensis, ¿cierto?, ubicado en África y Europa, mide aproximadamente 1,60 m, se adaptó a los climas fríos y sepultó a sus muertos. Y por último tenemos el Homo sapiens, ¿sí? Abarcó todos los continentes, ¿cierto?, tiene estatura variada, gran desarrollo del pensamiento y es la única especie viva de su raza, ¿cierto?, de los seres humanos. ¿Ya? Ahí tenemos la evolución, ¿cierto?, que nosotros ya habíamos trabajado en clase, ¿cierto? Y también repasamos en la guía que les envié, en la guía 1, si no me equivoco. Luego tenemos la cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. Vamos a hablar del Paleolítico. El primer periodo de la historia de la humanidad y el más extenso de todo. Su nombre apela al desarrollo técnico de la piedra y significa piedra antigua. Las sociedades del Paleolítico tenían un tipo de vida nómade, que estaban organizadas en bandas y que su economía estaba basada en la recolección, caza y pesca, ¿ya? Durante gran parte del Paleolítico la actividad predominante fue la recolección, por lo que la dieta de estas sociedades se basaba en frutos, semillas y raíces, con una restringida ingesta de carne, ¿ya?, y reducida, ¿cierto?, o de tipo carroñera.
También dice que se pensaba que fue en esta época que los Homo sapiens desarrollaron la ritualidad y las manifestaciones artísticas. Estas últimas, cierto, agrupadas bajo el nombre de arte rupestre, ya que yo también en la clase se los alcancé a explicar, cierto, lo analizamos, incluso hicimos algunos dibujos y en la guía 2 les pedí, cierto, pintar un dibujo del arte rupestre. Las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no tenían los conocimientos para controlar el ingenio de sus factores, al adaptarse y explorarlo para sobrevivir, lo modificaron profundamente. ¿Ya? Luego tenemos el Neolítico. ¿Qué cambios hubieron en el Neolítico? Es un periodo que continúa del Paleolítico, ¿cierto? Su nombre apela a un cambio tecnológico en el uso de la piedra. Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente posibilitaron que ciertas comunidades iniciaran un proceso de experimentación y domesticación de plantas y animales, lo que permitió el desarrollo de nuevas actividades de subsistencia, como la agricultura y la ganadería. Recuerden que la agricultura es plantar y cosechar vegetales, frutas, verduras, ¿ya? Y la ganadería es la crianza de animales para obtener, por ejemplo, carne, leche, huevos, cuero, etc. Los seres humanos transitaron de una economía depredadora a una economía productora, ¿ya? El desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres humanos a cambiar sus modos de vida. Para poder cultivar plantas, criar ganados, se comenzaron a establecer en lugares fijos, iniciándose así procesos de sedentarización y las primeras aldeas. Junto con la sedentarización y la capacidad de producir su propio alimento, practicaron la alfarería y la cerámica. ¿Ya? ¿Qué rasgos esenciales conocemos, cierto, de las primeras civilizaciones? Los rasgos esenciales serían, se desarrollaron en torno a ciudades, se organizaron bajo sistemas políticos y sociedades jerarquizadas, ¿cierto? Cada civilización utilizó varias lenguas, creencias, costumbres y modos de vida, presentaron desarrollo científico y cada una, ¿cierto?, era muy diferente a bueno, habían cosas que se repetían, ¿cierto? Pero cada una trataba de ser de forma particular, diferente dentro de lo que se podía, porque había muchas civilizaciones que eran politeístas, ¿cierto? Practicaban la agricultura, la ganadería, ya habían cosas que se repetían, pero era muy diferente una de la otra, ¿ya? La forma de vida, de hacer las cosas. Ya en el marco espacial de las primeras civilizaciones, ya aquí muestra el mapa mundi, ¿cierto? Y muestra, ¿cierto?, cada una de las civilizaciones que deberíamos nosotros trabajar o tendríamos que trabajar. Ya en la número 1, ¿cierto?, se ubica Mesopotamia, ¿ya? Número 2 está la Minoica, en la 3 Egipto, 4 Chavín, 5 India, 6 Olmeca, 7 Fenicia y 8 China, ¿ya? La cual después vamos a explicar más adelante, ¿cierto? Y vamos a encasillar de alguna manera cuál corresponde a América, cuáles son las que corresponden a América, cuáles son las que corresponden al Mediterráneo, Lejano Oriente, etc. ¿Ya? Esto más que nada para que tengan una visión, ¿cierto?, de cómo están ubicados en el mapa, ¿ya? Y a qué continente pertenece cada uno. Luego tenemos el mapa temporal, ¿cierto?, de las primeras civilizaciones.
¿ya? ¿Qué años abarcó, cierto? Y como les decía, más adelante vamos a explicar a qué continente pertenecían o a qué lugar, ¿ya? Las primeras civilizaciones de América tenemos a la civilización de Chavín y Olmeca, ¿ya? Podemos decir que la civilización de Chavín fueron politeístas, es decir, creían en varios dioses. Civilización del antiguo Perú, cultivaban maíz y papa. Además practicaban la ganadería. Eran importantes escultores de piedra. Y en cuanto a la civilización olmeca, son los primeros en construir edificios ceremoniales. Realizaban el juego de la pelota. Fueron los primeros en desarrollar un sistema de cultura jeroglífica, ¿ya? Después las civilizaciones del Mediterráneo. ¿Cuáles son las que pertenecen, cierto, al mar Mediterráneo? Tenemos la fenicia y la minoica, ¿ya? La fenicia se desarrolló en Asia, a orillas del mar Mediterráneo y al este de Siria. Eran grandes navegantes y comerciantes. En cuanto a la minoica, practicaban actividades basadas en la agricultura y el comercio marítimo. Se destacaron en la metalurgia, en la cerámica y en la arquitectura. Las civilizaciones que corresponden al lejano oriente tenemos India y China. India es una de las más antiguas y grandes civilizaciones del mundo. Destacaron en la música, en el arte, en la arquitectura y en la literatura. Practicaban el hinduismo y el budismo y destacaron en la matemática, en la ciencia, ¿ya? Las chinas descubrieron el papel, la brújula y la porcelana. La parte económica se basaba en el cultivo del maíz, ¿ya? Luego tenemos las civilizaciones creciente fértil. Tenemos a Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia practicaban la agricultura, ganadería, artesanía, comercio, eran politeístas y estaban ubicados entre los ríos Tigres y Éufrates. ¿Ya? Aquí tenemos cierto una pincelada, un resumen de las civilizaciones, cierto, cómo parten, cómo se forman, las características que tenían en particular, cierto, y la forma de vida de cada uno. ¿Ya? Quise partir, cierto, como les decía al principio, del principio de la unidad, ya que quise recordar, cierto, los inicios, cuáles fueron los nombres, cierto, de los primeros seres humanos, los hombres, la evolución en sí, su característica. Luego hablar del paleolítico, cierto, que eran nómades, cuáles eran sus características principales, y del neolítico, que ya eran sedentarios, cierto, y de sus principales características. Y luego de cómo nacen, cómo se organizan, cierto, estas primeras civilizaciones y cómo se dividen, cierto, en los continentes, cómo se ubican, y la incidencia, cierto, y la importancia que tuvieron para la vida actual, los grandes conocimientos, herencias que nos dejaron, cierto, para que nos han servido y nos sirven, cierto, para nuestra vida actual. Ya, chiquillos, espero que les haya servido la clase, que hayan terminado sus guías. He recibido hartas guías, las guías número 1, he recibido muchas. Y espero que me envíen la guía número 2, que ya está en la página, cierto, del colegio. Y nos veremos en una próxima clase. Saludos cordiales a todos. Cuídense mucho, revisen sus cuadernos, sus tareas, sus libros, no se queden solamente con lo que les entrego aquí en la clase, traten de indagar un poco más, sobre todo de cada una de las civilizaciones, ¿ya? Así que muchos cariños a todos y a cuidarse, y nos vemos en una próxima clase.